El petróleo es un líquido natural, oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos que se presentan en la naturaleza, en lechos geológicos continentales o marítimos, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Estas tres fases pueden pasar una a otra por efecto de cambio de presión y temperatura. Al estar en varias fases, únicamente se tomará en cuenta los hidrocarburos líquidos porque están en este estado cuando se habla de derrames. Su fuerza intermolecular es baja y está clasificada como fuerza de dispersión de London, ya que la interacción presente es entre moléculas no polares. Hablando de su composición química, este componente se compone de carbono e hidrógeno, en parámetros de 83 a 87% de carbono y 11 a 14% de hidrógeno. De igual manera, contiene impurezas de compuestos orgánicos como azufre, nitrógeno, oxígeno, mercaptanos o alcoholes mezclados con agua salada, pero también contiene minerales como lo son sulfatos de calcio y magnesio, o cloruros. Este tiene su clasificación por medio de los hidrocarburos que preponderan. Los grupos tienen propiedades con características semejantes y pueden representar con las fórmulas de parafinas, asfálticos, aromáticos y nafténicos. El carbono se caracteriza por ser un elemento químico muy abundante en la Tierra. Es la base de la vida. Una de las principales características es que puede combinarse con diferentes materiales, tales como el silicio, tungsteno, boro, titanio, hierro, dándoles a cada uno de estos una dureza superior, incluso cuando el acero tiene una proporción muy elevada de carbono, se torna quebradizo. Tiene varios usos. Uno de ellos es en forma de grafito que se utiliza en la fabricación de lápices o para las industrias de hierro y el acero. Este se representa con el símbolo C y se puede ubicar en la tabla periódica en el periodo 2, grupo 14, por lo que es un elemento tetravalente, es decir, que contiene 4 electrones de valencia y en total tiene 6 electrones y 2 órbitas. El carbono tiene una gran fuerza de electronegatividad ya que se encuentra en la parte superior derecha. Su estructura Lewis cuenta con un electrón en cada lado. La geometría del carbono es tetraédrica. 1. Por lo tanto, su masa atómica es igual a 1. Y su configuración electrónica es 1s1. Se cree que es el más abundante. Ya desde los encuentra el petróleo y en el agua es el hidrógeno. Es fácil de ubicar con el símbolo H. Es el primer elemento que se encuentra en la tabla periódica, en el grupo 1 y periodo 1. Por lo tanto, su masa atómica es igual a 1. Y su configuración electrónica es 1s1. Se cree que descubierto en el año 1766 por el físico químico británico Henry Cavendish. Fue nombrado a partir del griego hydro y gen, pues todos sabemos, al combinarse con el oxígeno forman agua. Se trata de un elemento químico incoloro, inodoro, de tipo gaseoso y no metálico. Además, su masa atómica es tan ligera. Además de representar las tres cuartas partes de la materia del universo, se estima que el hidrógeno representa más del 90% de los átomos de nuestro planeta. Se usa para inflar globos y refinamientos de metales. Se puede encontrar en pozos petroleros, minas y pozos de gas, y su estructura Lewis es H con un electrón. La geometría del hidrógeno es lineal. El nitrógeno también está incluido en el petróleo y le podemos encontrar en la tabla periódica, como un gas con el símbolo N en el grupo 15, periodo 2. Eso significa que tiene 5 electrones de valencia y en total tiene 7 electrones y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Uno de sus principales usos del nitrógeno es en la fabricación de fertilizantes, aunque también se utiliza para preparar explosivos. Su estructura Lewis contiene 2 electrones en la parte superior, uno inferior, uno a la derecha y uno a la izquierda. La geometría del nitrógeno es tetraédrica. Por otro lado, se encuentra el agua, sustancia líquida incolora, inodora e insípida, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su molécula es polar, es decir, tiene carga positiva de un lado y negativa del otro. Su fuerza intermolecular es alta, ya que presenta entre moléculas dipolo-dipolo. El agua es conocida como el disolvente universal. El oxígeno es un elemento químico gaseoso y está ubicado en el grupo 16, periodo 2. Tiene 8 electrones en total, de los cuales 6 están ubicados en la capa de valencia y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Siendo el elemento más abundante del planeta, aproximadamente una quinta parte del aire es oxígeno. Es esencial para la respiración de la mayoría de las células vivas y para procesos de combustión. Su estructura de Lewis cuenta con 2 electrones en la parte superior, 2 inferior, uno a la derecha y uno a la izquierda. La geometría del oxígeno es angular. El petróleo y el agua forman una mezcla heterogénea, ya que ambas sustancias no se mezclan, independientemente de su densidad. Como explicamos anteriormente, el agua es un componente polar y el petróleo no polar. La interacción molecular entre ambas sustancias es de tipo dipolo-dipolo inducido. Cuando ambas entren en contacto, cambiarán de posición los electrones de las moléculas del petróleo en sentido contrario al del agua. En términos de solubilidad semejante, disuelve semejante. Una sustancia polar repele a una no polar, sus moléculas no se atraen entre sí evitando la disolución del petróleo. Tanto el petróleo como el agua son sustancias, y en este caso su estado de agregación de ambos es líquido. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, se compone de carbono e hidrógeno en mayor parte, y también por otros compuestos orgánicos. Por lo tanto, sus fuerzas intermoleculares son bajas y están clasificadas como fuerzas de dispersión de London, ya que la interacción es entre moléculas no polares.
Ya que sus fuerzas son débiles, su viscosidad es baja, su punto de ebullición es de los más bajos y gracias a esto su volatilidad es alta. Por otra parte, el agua presenta fuerzas intermoleculares fuertes, ya que son de tipo dipolo-dipolo, es decir, entre moléculas polares, y además presentan enlaces de hidrógeno. Su punto de ebullición y su viscosidad son más altos y su volatilidad es más baja respecto al petróleo. Para que dos sustancias sean solubles entre sí, se debe de cumplir la regla de semejante disuelve semejante. El petróleo es una sustancia no polar y el agua es polar. No se disuelven entre sí y forman una mezcla heterogénea, independientemente de su densidad. Los efectos que ocasiona el petróleo sobre la salud del ser humano se puede poner por varias cosas. Uno es por la ingesta y esta afecta tres sistemas orgánicos fundamentales, que es el pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso. En la manera que afecta al pulmón es obviamente si se introduce, provoca tos en exceso, ronquera y se generan después de la ingesta obviamente del crudo. Después, en el aparato gastrointestinal ocasiona irritación en la boca, faringe e intestino y obviamente puede ocasionar vómito muy feo. En la manera que afecta al sistema nervioso central es raro pero posible y es nada más de aturdimiento o desmayos. En la manera que afecta al tener contacto con el petróleo es irritación en la piel, aumento de riesgo de padecer cáncer e irritación en ojos. Los derrames de petróleo afectan varios ecosistemas. Uno de los más afectados son especies que viven en la parte de superficie del océano, como los delfines, tortugas, ballenas, que esas son las más afectadas ya que tienen dificultades para poder respirar. Esto se debe a que al momento de salir a la superficie para obtener oxígeno, el petróleo entra en sus vías respiratorias, obstruyéndolas y causando la muerte. Otro de los animales que más sufre en estos casos son las aves. Por ejemplo, los pelícanos que necesitan bajar y aterrizar en el agua para obtener sus alimentos, aterrizan y entran en contacto con el petróleo. Eso hace que se bañen totalmente sus plumas de petróleo y quedan indefensas. Esto es porque las plumas tienen un aceite muy especial que es para recubrirlas, para que es como una defensa. Y lo que hace el petróleo es literalmente quita todo ese aceite y quedan vulnerables. Entonces, pues al momento de eso, mueren de hipotermia o irritaciones en toda la piel. Las empresas que administran los hidrocarburos han tenido derrames lamentables, y esto se ocasiona por el error humano, asimismo de los malos procesos de seguridad. Se ha investigado cómo solucionar estos mismos derrames o problemas. Uno de esos métodos ha sido realizado por la Universidad de Pittsburgh para separar el agua de aceite. Este método consiste en un filtro que al entrar en contacto con el agua y absorbe el agua con el petróleo en dos capas. La primera capa retiene el petróleo y la segunda capa retiene el agua. En el momento de separar el filtro se queda adherido el petróleo en la primera capa haciendo que se escurra el agua y así separándola del petróleo. Es decir, la primera capa, que es la que retiene el petróleo, es no polar, para así ser atraída por el petróleo. La segunda capa es la que absorbe el agua, es polar. De esa manera se atrae la polar con polar y la no polar con la no polar. Y es posible ser separar el agua del petróleo. El agua potable debe ser apta para la alimentación y uso doméstico. Para calificarla como potable debemos primero considerar que es una sustancia incolora, inodora e insípida. Debe estar libre de partículas que generen turbidez. No debe contener residuos de sustancias orgánicas como plaguicidas. Cumplir con ciertas características químicas de pH entre 6.5 y 8.5. Contener máximo de químicos en miligramos sobre litro, de hierro 0.3, de manganeso 0.1, de plomo 0.05, entre otros, los cuales sus niveles son bajos. De cloro activo residual sería de 0.2 miligramos sobre litros mínimo. Fluoruros de 0.9 hasta 1.7 miligramos entre litros. Una dureza total como carbonato de calcio de 400 miligramos sobre litro máximo.
Hablando de características microbiológicas, hay límites para reducir la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas. Menos de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro de bacterias aeróbicas y menos de 2 bacterias coliformes por cada 100 mililitros y total ausencia de bacterias como Pseudomonas y Escherichia coli. En conclusión, los derrames de petróleo pueden llegar a ser catastróficos para la salud de un ecosistema, ya que generan un desequilibrio en el momento en que las plantas no reciben luz solar y por consiguiente no pueden completar el proceso de la fotosíntesis, dañando toda la cadena alimenticia. Este no es el único problema, sino que también las poblaciones aledañas se ven significativamente dañadas por la falta de comercio que provoca el derrame. A pesar de que el gobierno mexicano tendría que ser la autoridad que tomara el asunto y lo resolviera limpiando el desastre imponiendo castigos a las empresas, no lo hace. Solo deja que el tiempo pase y nadie atienda a los problemas que sufre el ambiente y los pobladores. Es un problema grande que necesita atención, pero no se le está otorgando lo suficiente como para evitar que vuelva a pasar. Es importante que la gente haga conciencia de las consecuencias, ya que así exigirá sus derechos y podrá presionar al gobierno para que actúe conforme las leyes lo indican.